Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En Manhattan, en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, todo relucía con lujo y sofisticación. Las lámparas de araña relucían, los suelos de mármol reflejaban las elegantes siluetas de los huéspedes, y el aire parecía impregnado del aroma del éxito y el poder. Sin embargo, tras esta fachada de perfección, se escondía un mundo invisible, el de los empleados que mantenían el hotel en funcionamiento día y noche, a menudo sin ser reconocidos, soportando el estrés, la fatiga y la humillación. Emily Thompson, la única hija del dueño del hotel, había crecido en este mundo privilegiado pero protegido. Su vida estaba marcada por recepciones, reuniones sociales y absoluta comodidad. Sin embargo, una persistente curiosidad la atormentaba: ¿cuánto sabían realmente los empleados sobre la realidad de su trabajo? ¿Cómo trataban a aquellos a quienes rara vez veía, y cuyas vidas cotidianas eran tan diferentes a las suyas? Decidida a comprender, Emily tomó una decisión audaz. Se haría pasar por una simple limpiadora, adoptando un uniforme, un nombre ficticio, Lisa, y una nueva identidad invisible. Quería observar al personal y a los clientes sin que su estatus privilegiado se interpusiera. Lo que Emily aún no sabía era que esta experiencia la confrontaría con una cruel realidad: humillación pública, prejuicios, burlas e injusticia. Descubriría lo difícil que es mantener la dignidad cuando se la percibe como inferior, incluso por unas horas. Y en esta inmersión, aprendería una lección que ni el dinero ni el poder pudieron enseñarle: el respeto y la humildad se ganan, y a veces, hay que tocar fondo para comprender el valor de los demás. Amaneció sobre Manhattan con un cielo despejado y brillante, pero Emily Thompson no tenía intención de disfrutar de la vista. Se encontraba en la pequeña habitación de servicio reservada para el personal, observándose en el espejo. Su uniforme de ama de llaves estaba perfectamente entallado, su cabello recogido en un moño estricto y apenas llevaba maquillaje. Ya no era Emily, la hija del dueño, ahora era Lisa, una empleada común y corriente, lista para afrontar el día. En silencio, recorrió los pasillos del hotel. Los empleados la observaban con curiosidad y recelo. Algunos susurraban entre sí, otros la observaban con una mezcla de burla y cautela. Emily comprendió de inmediato que el anonimato no significaba ser invisible. Cada gesto, cada mirada, era escrutada. Su primera tarea: limpiar las habitaciones del tercer piso. En cuanto entró en la primera habitación, el lujo del lugar la impresionó. Las sábanas blancas y frescas, las almohadas mullidas, los muebles de madera pulida, todo contrastaba con el esfuerzo físico de su trabajo. Emily se dio cuenta de que había subestimado la carga de trabajo del personal. La limpieza meticulosa, los clientes exigentes, la carrera contrarreloj, todo requería paciencia y perseverancia. Pronto, se enfrentó a su primera dificultad. Un huésped, el señor Richard Calvel, un arrogante hombre de negocios con un traje impecable, irrumpió en su habitación. ¿Qué hace? Así no se colocan las toallas, gritó con los ojos brillantes. Emily, con el corazón latiéndole con fuerza, hizo una leve reverencia e intentó responder con calma: Estoy ordenando la habitación, señor. Pero él no escuchaba. Sus críticas no paraban, y Emily tenía que absorber cada palabra sin poder defenderse. Comprendió entonces que la humillación no solo provenía del estatus social, sino de la forma en que algunos clientes imponían su poder, tratando a los empleados como objetos en lugar de como seres humanos. A través de este primer encuentro, Emily sintió una inesperada mezcla de frustración, miedo y profunda empatía por quienes vivían esto a diario. Se dio cuenta de que su experiencia, aunque voluntaria, le enseñó una valiosa lección sobre resiliencia y humildad. El segundo piso del hotel estaba más concurrido que el tercero. Emily, que todavía se hacía llamar Lisa, se concentraba en sus tareas. Pensó que podría pasar desapercibida, pero pronto se topó con la dura realidad de su puesto. Un cliente, el señor Richard Calvel, había reservado la suite presidencial. En cuanto ella entró a limpiarla, él ya estaba allí, de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano y una mirada de disgusto. «¿Se atreve a entrar aquí sin permiso?», espetó, con un tono gélido. Emily intentó mantener la calma. «Estoy a cargo de limpiar la habitación, señor», empezó tímidamente. Pero sus palabras cayeron en saco roto. Calvel señaló un cojín ligeramente movido en el sofá. «Esto es inaceptable».
Debes seguir las instrucciones al pie de la letra. Entonces empezó a reprenderla delante del personal de planta y otros huéspedes que pasaban. Su voz, alta y autoritaria, resonó por todo el vestíbulo. Emily sintió que la vergüenza le ardía en el rostro. Ella, la hija del dueño, se sentía humillada como cualquier otra empleada novata. Cada crítica, cada palabra dura, la golpeaba con fuerza, y tuvo que sonreír cortésmente, asentir y continuar con su trabajo, incapaz de defenderse sin revelar su identidad. Los compañeros que pasaban por la sala intercambiaban miradas comprensivas o divertidas. Emily comprendió entonces la magnitud de lo que el personal soportaba a diario: desprecio, críticas incesantes y la presión de un mundo donde un simple paso en falso podía convertir un día en una pesadilla. Por primera vez, sintió una mezcla inesperada, humillación, ira y una profunda empatía por los hombres y mujeres que enfrentaban estas humillaciones a diario. Empezó a comprender que su experiencia no era un juego, sino una lección de vida sobre respeto, dignidad y resiliencia. Al final del día, agotada y confundida, Emily regresó al pequeño cuarto de servicio, con el corazón apesadumbrado, pero la mente alerta. Ya sabía que esta inmersión cambiaría su percepción del mundo y de su propia vida. Al tercer día de inmersión, Emily empezaba a darse cuenta de que lo más difícil no eran solo los clientes exigentes ni las tareas agotadoras, sino la forma en que la miraban los demás. Los empleados del hotel, acostumbrados al anonimato de su trabajo, parecían escrutar cada uno de sus movimientos. En el pasillo del personal, algunas personas susurraban: ¿has visto a la nueva? No tiene experiencia. ¿Quién se cree que es? Emily sintió una mezcla de vergüenza y pudor. Sabía que no podía revelar su verdadera identidad, pero cada comentario, cada susurro, le hacía comprender lo frágil que se sentía en ese puesto. Aunque había crecido con privilegios y autoridad, ahora era solo una empleada más, vulnerable al juicio y al ridículo. Al entrar en una habitación que necesitaba limpieza, una compañera, Sandra, la más experimentada del departamento, la miró fijamente. «Nunca has hecho esto», dijo con una leve sonrisa burlona. Emily asintió, incapaz de seguir mintiendo. La compañera negó con la cabeza, pero no dijo nada más. A pesar de la vergüenza, Emily sintió crecer un respeto silencioso por estas mujeres y hombres que, a diario, debían demostrar paciencia y discreción en un entorno donde el más mínimo error podía acarrear críticas y humillación. En la sala de descanso, Emily estaba sentada sola en una silla, comiendo rápidamente un sándwich frío. Los demás empleados ya estaban reunidos a su alrededor, riendo y compartiendo historias, algunos mirándola furtivamente. Se dio cuenta de que ser invisible era un ejercicio difícil, cada acción era observada, cada gesto juzgado. Incluso sus descansos, antes tan inofensivos para ella, se estaban convirtiendo en un momento de ansiedad. Emily también comprendió que el hotel no era solo un lugar de trabajo para estos empleados, era un campo de batalla silencioso, donde cada día debían luchar por mantener su dignidad frente a huéspedes arrogantes y, a veces, colegas despiadados. Y ella, con su mera presencia disfrazada, estaba alterando este frágil equilibrio. Mientras guardaba el carrito de limpieza, Emily reflexionó que esta experiencia no solo le había permitido comprender la vida de su personal, sino que también reflejaba sus propios prejuicios e ignorancia sobre la realidad de quienes la atendían a diario. Y por primera vez, se sintió vulnerable, impotente y profundamente humana. Emily comenzaba a adaptarse a la agotadora rutina del hotel, pero el cansancio y la presión empezaban a pasarle factura. Se encontraba en la suite presidencial, decidida a limpiar meticulosamente cada rincón. Todo parecía ir bien, hasta que un simple gesto lo cambió todo. Mientras limpiaba una mesa de centro, se le cayó una copa de vino tinto. El líquido se derramó rápidamente sobre la lujosa alfombra. Su corazón se aceleró. Sabía que esta tarea aparentemente inocua podía ser un desastre. Antes de que pudiera reaccionar, la jefa de piso, la señora Hastings, entró en la suite. Se le encogió el rostro al ver el vino en la alfombra. «¿Qué has hecho?», gritó, y su voz resonó como un trueno en la habitación. «¿Cómo te atreves a ser tan descuidada? Limpiarás esto inmediatamente». Emily obedeció con el corazón latiéndole con fuerza, pero la humillación no terminó ahí. La señora Hastings comenzó a reprenderla delante de los clientes que esperaban en el pasillo. «Mira qué incompetencia. Hasta la tarea más sencilla parece estar fuera de tu alcance.
Los demás empleados, algunos compasivos, otros divertidos, observaban la escena. Emily se sentía avergonzada, pero no podía decir nada ni explicar su verdadera identidad. Cada palabra de reproche le recordaba lo vulnerable que podía ser el personal ante las críticas duras, a menudo injustas, de superiores y clientes. Mientras fregaba la alfombra con desesperación, Emily se dio cuenta de que esta experiencia era mucho más que un simple disfraz. Ahora sentía, en carne y hueso, lo que decenas de personas experimentaban a diario, una mezcla de humillación, estrés y vulnerabilidad constante. Esa noche, al regresar al pequeño cuarto de servicio, estaba agotada, no solo física, sino mentalmente. La lección era clara, la vida de estos empleados era un delicado equilibrio entre el trabajo duro, la resiliencia y la capacidad de resistir la injusticia. Y para Emily, este simple incidente se había convertido en uno de los momentos más reveladores de su vida. Al quinto día, Emily empezó a sentir el peso de su inmersión. La fatiga física se acompañaba de una gran tensión mental. Cada sonrisa forzada, cada gesto preciso y cada mirada discreta se convertían en un esfuerzo constante. Se dio cuenta de que la verdadera dificultad no era solo trabajar duro, sino permanecer invisible y en silencio, sin poder defenderse ni pedir reconocimiento. Durante su descanso, se instaló en la pequeña sala de profesores, lejos de las risas y charlas de los demás empleados. El aire era sofocante, cargado de olor a productos de limpieza y café frío. Se sentó en una silla desgastada, comiendo rápidamente un sándwich y observando los pasillos. El contraste entre su vida de heredera privilegiada y este mundo aislado era impactante. Donde siempre había estado protegida, aquí tenía que enfrentarse a todo sola. Otros empleados pasaron junto a ella, algunos apenas la saludaron, otros la miraron con recelo. Emily comprendió que la soledad no era solo física, sino también social y emocional. Ser percibida como inferior, aunque fuera temporalmente, aislaba instantáneamente a alguien. Y en esa posición, cada error podía magnificarse, cada paso en falso juzgarse con severidad. Recordó todas las veces que había ignorado o juzgado rápidamente al personal del hotel. ¿Cuántas veces había dado por sentado su paciencia, su profesionalismo y su resiliencia? Ahora sentía el peso de esos días invisibles, el estrés constante de tener que mantenerse impecable mientras soportaba críticas y humillaciones. Por primera vez, Emily sintió verdadera empatía por estos hombres y mujeres que, día tras día, enfrentaban la soledad y la humillación sin quejarse jamás. Comprendió que el respeto y la dignidad no se adquieren, sino que son batallas silenciosas que muchos libran a diario. Esta reflexión se convirtió en una revelación interior para Emily. Su experiencia no fue un simple juego de observación. Estaba aprendiendo, en el dolor y la soledad, el valor de la humildad y la importancia de tratar a cada persona con respeto, independientemente de su rol o estatus. Una mañana, mientras Emily se ocupaba de la suite ejecutiva, la llamaron para ayudar a preparar una habitación para un cliente especial, el señor James Harrison, un empresario conocido por su actitud tranquila y respeto por los demás. A diferencia de clientes anteriores, Harrison no tenía una mirada crítica ni un tono autoritario, parecía observador, atento y humano. Mientras Emily acomodaba las almohadas y limpiaba los muebles, Harrison entró en la habitación. Ella esperaba lo peor, pero para su sorpresa, él sonrió levemente y dijo, «Lo estás haciendo de maravilla». «Sé que no es fácil». Emily, desconcertada y casi conmovida, respondió con un simple, «Gracias, señor». Sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez, alguien veía su esfuerzo, sin juicios ni críticas innecesarias. Charlaron unos minutos. Harrison le hacía preguntas sencillas sobre el trabajo y la vida en el hotel, siempre con respeto. Emily se encontró respondiéndole con sinceridad, describiendo brevemente la dificultad de algunas tareas y la presión constante de los exigentes huéspedes. Harrison asintió con la cabeza, comprensivo, y añadió, «Lo que hacen es importante. Sin gente como ustedes, este hotel no sería nada». Este encuentro marcó un antes y un después para Emily. Comprendió que, incluso en un mundo donde el desprecio y la humillación parecían predominar, había clientes capaces de respetar y agradecer. La amabilidad y la consideración, incluso expresadas con una simple sonrisa o una palabra amable, tenían el poder de restaurar la confianza y la motivación. Al completar su tarea en esta suite, Emily sintió una calidez inusual en el corazón. Comprendió que su experiencia no solo era una lección de sufrimiento y humillación,
sino también una oportunidad para descubrir la bondad y la humanidad que existían incluso en los entornos más exigentes. Por primera vez desde que comenzó su inmersión, Emily salió de una habitación con una sonrisa genuina, consciente de que todas las lecciones que estaba recibiendo, buenas o malas, estaban moldeando su comprensión de la vida y de otras personas. Unos días después, Emily recibió la tarea de limpiar las habitaciones de una planta reservada para huéspedes VIP. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que llegó uno de ellos, un hombre visiblemente borracho, el señor Thomas Whitman, quien se tambaleó por el pasillo antes de entrar bruscamente en la suite que Emily acababa de preparar. Sin siquiera mirar a su alrededor, Whitman señaló un jarrón sobre una mesa y gritó: «¿Te lo robaste? Devuélvemelo ahora mismo». Emily, conmocionada y temblorosa, intentó protestar: «Señor, yo no tomé nada, se lo aseguro». Pero sus palabras quedaron ahogadas por la ira del hombre. Empezó a humillarla delante del personal que pasaba y de los demás clientes que esperaban en el vestíbulo. «Eres una incompetente. ¿Cómo te atreves a trabajar aquí?». Emily sintió que la vergüenza le ardía en el rostro. Nunca la habían tratado así en su privilegiada vida, y tuvo que asimilar cada palabra sin poder explicar que no era una empleada común y corriente. Mientras intentaba recuperar el jarrón con calma, le temblaban las manos. Cada gesto parecía amplificado bajo la mirada desdeñosa de Whitman y los susurros del personal. Emily comprendió que la vida de quienes trabajaban en el hotel era una lucha constante contra la injusticia y la vulnerabilidad. Un simple error, real o inventado, podía desencadenar una humillación pública devastadora. En ese momento, Emily sintió plenamente la soledad y la fragilidad de su puesto. Comprendió la valentía que requería seguir trabajando con dignidad, incluso cuando todo el mundo parecía estar en su contra. Esta dolorosa experiencia fortaleció su empatía y su comprensión de la realidad cotidiana del personal. Cuando el hombre borracho fue finalmente escoltado fuera por seguridad, Emily permaneció allí unos minutos, respirando profundamente, intentando calmarse y recuperar la compostura. Ahora sabía que su inmersión no era solo un juego, era una lección de vida que se le enseñaba a través del dolor, la humillación y la vulnerabilidad. Ese día la impactó profundamente. Había experimentado en carne propia la crudeza del mundo invisible de quienes sirven, y comprendió que el respeto y la dignidad son luchas cotidianas, a menudo silenciosas, pero esenciales. Unos días después del incidente con el cliente borracho, Emily empezaba a sentirse un poco más segura de su papel de Lisa. Estaba más familiarizada con las rutinas, los pasillos e incluso con algunos de los clientes habituales. Pero no esperaba que un simple detalle delatara su verdadera identidad. Mientras caminaba por el pasillo principal con su carrito de limpieza, un colega, Mark, el encargado de mantenimiento de planta, la observó fijamente un buen rato. Su mirada se posó en un discreto anillo en su dedo, una joya única, propiedad exclusiva de la familia Thompson. Frunció el ceño. «Emily Thompson», susurró con incredulidad. Emily sintió que se le paraba el corazón. ¿Cómo lo había adivinado? El pánico la invadió rápidamente, pero sabía que no podía negar la verdad. «Sí, soy yo, pero no quise», tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Mark, sorprendido pero comprendiendo rápidamente, la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Los demás empleados, inmersos en la conversación, comenzaron a reunirse. El murmullo se convirtió en un torrente de preguntas y reacciones, asombro, escepticismo, y para algunos, una sensación de traición. Emily respiró hondo y explicó: quería comprender la realidad de su trabajo, lo que experimenta a diario, lo que soporta y lo importante que es su función para este hotel. Nunca quise ofenderla ni engañarla. Se hizo el silencio en el pasillo. Algunos empleados parecieron conmovidos por su sinceridad, otros dudaron, frustrados por haber sido engañados. Emily comprendió que su enfoque, aunque motivado por la curiosidad y el deseo de aprender, también había alterado el frágil equilibrio del personal. Para Emily, esta revelación fue un momento de completa vulnerabilidad. Había sido humillada, criticada y confrontada con la crudeza de este mundo invisible, pero ahora tenía que enfrentar el juicio de aquellos a quienes había buscado comprender. Este fue el precio de su lección: descubrir la realidad de los demás a veces significaba ponerse en peligro. Al final del día, tras largas conversaciones y sinceras disculpas, la mayoría de los empleados comprendieron sus intenciones. Empezaron a comprender que Emily no intentaba burlarse de ellos, sino aprender y empatizar con su vida diaria.
Y para Emily, esta confrontación fue un punto de inflexión. Comprendió que el respeto hay que ganarlo y expresarlo, y que la verdad, aunque sea dolorosa, siempre es necesaria para crecer. Tras su revelación, Emily se dio cuenta de que no bastaba con explicar su enfoque a unos pocos compañeros, necesitaba contactar con todo el personal para recuperar la confianza y demostrar su sinceridad. Pidió a la gerencia que reservara la sala de reuniones principal del hotel e invitó a todos, desde la recepción hasta el personal de limpieza, el personal de cocina y el de mantenimiento. Al entrar el personal, algunos se mostraron recelosos, otros curiosos, y algunos sonrieron tímidamente, recordando acontecimientos recientes. Emily, vestida con su propia ropa, subió al escenario improvisado con el corazón latiendo con fuerza. Sé que lo que hice puede haberte sorprendido, incluso frustrado, comenzó. Me hice pasar por empleada bajo el nombre de Lisa para entender tu trabajo, para sentir lo que experimentas a diario. Y ahora me doy cuenta de lo exigente y a veces ingrato que es este puesto. Lamento profundamente no haberte confiado y haberte engañado. El silencio reinó en la sala. Los empleados escuchaban atentamente, algunos con lágrimas en los ojos, conmovidos por la sinceridad de sus palabras. Emily continuó, les agradezco su paciencia, profesionalismo y resiliencia. Son el alma de este hotel, y sin ustedes, nada de esto sería posible. Me comprometo a marcar la diferencia, a mejorar sus condiciones y a garantizar que su trabajo sea reconocido y respetado. Al final de su discurso, estallaron los aplausos. Los rostros escépticos se suavizaron y varios empleados se acercaron a estrecharle la mano, algunos con cálidas sonrisas. Emily sintió una oleada de gratitud y alivio. Este momento de perdón y reconocimiento fue más poderoso que cualquier otra experiencia que hubiera experimentado desde el comienzo de su inmersión. Para Emily, este reencuentro no fue solo un gesto de reconciliación, sino una verdadera lección de vida. La humildad y el respeto se ganan, y reconocer el valor de los demás fortalece los lazos y el trabajo colectivo. Comprendió que su papel como hija del dueño no significaba nada comparado con la dignidad y la fuerza de quienes trabajaban a diario para mantener el hotel en funcionamiento. Esa noche, mientras caminaba a casa, Emily se sintió transformada. Sabía que había aprendido una de las lecciones más importantes de su vida: la empatía, el aprecio y el respeto no se aprenden en la comodidad, sino con la experiencia y la humildad. En las semanas siguientes, Emily no se limitó a hablar, sino que actuó. Reorganizó algunos procedimientos del hotel para mejorar la vida diaria de los empleados, creó programas de capacitación y reconocimiento, y estableció horarios regulares para que el personal expresara sus necesidades y sugerencias sin temor. Cada iniciativa reflejó la lección que había aprendido durante su inmersión: el respeto y la dignidad no son privilegios, sino derechos fundamentales. Los empleados, que al principio la veían con recelo, empezaron a percibir la sinceridad de sus esfuerzos. Las sonrisas se multiplicaron en los pasillos, los elogios se hicieron más frecuentes y se afianzó un espíritu de colaboración. Emily había transformado no solo su propia percepción, sino la de todo el hotel. Para ella, esta experiencia había sido mucho más que un simple juego o curiosidad, había tocado la realidad de quienes trabajan en la sombra, había enfrentado la humillación y el cansancio, y había aprendido a respetar plenamente cada esfuerzo. La hija del dueño ya no era solo una heredera privilegiada, se había convertido en una aliada y defensora del personal, capaz de comprender y actuar con empatía. Una noche, mientras observaba los pasillos del hotel desde el balcón de su oficina, Emily reflexionó sobre cada momento difícil, cada crítica injusta y cada humillación que había sufrido. Sonrió suavemente, consciente de que estas experiencias, por dolorosas que fueran, habían moldeado su madurez y su comprensión del mundo. La lección fue clara: la verdadera riqueza no solo reside en el dinero o el poder, sino en la capacidad de reconocer y respetar la dignidad de los demás. Emily sabía que nunca volvería a ver su hotel, a su personal ni su propia vida de la misma manera. Y en ese silencio lleno de luz y agradecimiento, finalmente comprendió que toda persona, sea cual sea su posición, merece respeto, reconocimiento y humanidad.